La opinión de Guadalupe Orona en Antorcha TV. Buenas tardes, compañeros, amigos. Como siempre, agradezco el favor de su atención y que hoy me tengan un poquito más de paciencia que en otras ocasiones. Sobre todo por el tema que nos obliga a ser más amplios y esperando con ello que quede más claro. Dice el adagio popular que de las promesas a los hechos hay largo trecho. Una de las banderas del hoy presidente de la República, con la cual logró seducir a millones de mexicanos y así ganar la elección, fue la lucha contra la corrupción. México vivía y vive aún una etapa de crispación social, política y económica, producto de los muchos excesos de los gobernantes en turno. Entre ellos, sin duda, innumerables actos de corrupción y de abusos del poder, además de una negativa irreductible para atender las demandas sociales y el incremento permanente de la pobreza, la falta de empleo, salud, educación, vivienda, buenos salarios, etc., llevaron a la conclusión de que un cambio de partido en el poder traerá consigo el bienestar general de la población, pero sobre todo si se empoderaba al partido que tenía como candidato a un personaje que pretendía y prometía ser el Mesías, que aseguraba que en su gobierno serían primero los pobres, y remachaba que el problema principal de México era la corrupción. Desde que el señor López Obrador andaba en campaña, como sabemos, Antorcha manifestó su opinión ante la ciudadanía, haciéndole claridad que el principal problema que enfrentaba y sigue enfrentando nuestro país no es la corrupción, que ésta solo es efecto del modelo económico en vigor, que el problema principal y que todo gobierno leal y verdaderamente del pueblo debe proponerse combatir es la pobreza y la enorme desigualdad económica y social entre sus habitantes, producto del alto grado de la concentración de la riqueza social. La maquinaria del Estado, como estaba y como sigue funcionando hasta hoy, produce riqueza para unos cuantos y pobreza y falta de oportunidades para la inmensa mayoría de los mexicanos, y también corrupción y muchas injusticias. Pues bien, decir la verdad, tratar de desengañar a los ingenuos y dar elementos de análisis a los incrédulos, así como ser la organización de masas más vigorosa del país, a la que AMLO siempre ha visto con recelo por considerarla como competencia hacia su mesianismo y para su proyecto político, nos costó a los antorchistas ser la organización social más perseguida y calumniada por el propio presidente de la República y toda la cuarta T, sus chairos, aplaudidores, oportunistas y calumniadores profesionales a sueldo. Hoy, a casi 5 años en el poder de AMLO y su partido, ya en el ocaso de su gobierno, podemos decir, como reza el adagio popular, que del dicho al hecho hay largo trecho, con mayor precisión. Los hechos y los escándalos están a la vista, excepto para aquellos que aún no tienen claridad, que aún tienen la venda en los ojos y cuyo fanatismo obnubila su capacidad de razonar y pensar correctamente. Recordemos algunas de las promesas de campaña del actual presidente López Obrador y veamos cuál ha sido su cumplimiento. Dijo: la lucha contra la pobreza. Por el bien de todos, primero los pobres. Así sintetizó López Obrador su propuesta. ¿Pero qué ha pasado en estos casi 5 años de su gobierno? Resulta que hoy tenemos más pobres en México. De acuerdo a las cifras oficiales del propio gobierno, en 2018 en México había 52 millones de pobres. Para el 2022 la cifra llega a 58.1, de acuerdo a la CEPAL, o sea, 6.1 millones más que al principio del mandato de AMLO.
Pero además, de acuerdo con la investigadora del Colegio de México, la doctora Araceli Damián, experta en medición de la pobreza, nos dice que las cifras de la CEPAL sobre la pobreza en México están basadas en los datos del Coneval y que esos datos no reflejan toda la realidad. Ella afirma que existe un aproximado de 100 millones de personas que padecen algún grado de pobreza. Y de acuerdo con el Coneval, se registraron incrementos importantes en 3 de las 6 carencias sociales que se evalúan: salud, alimentación y educación. Las cifras denotan, pues, un mayor abandono en la salud a los mexicanos, un aumento de 12 puntos porcentuales en la carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó de 16.2% a 28.2%, es decir, de 20 millones a 35.7 millones de mexicanos sin poder curarse, 15.7 millones más en solo 2 años. Falta todavía 2021 y lo que llevamos. Así que, ¿dónde ha quedado eso de primero los pobres? Un análisis similar del investigador mexicano Máximo Jaramillo reporta que, mientras en 2018 el 60% de los hogares con mayor pobreza habían recibido algún programa social, en 2020 solo el 40% lo había recibido. Es decir, la decisión de eliminar los programas sociales anteriores y sustituirlos por los programas del presidente resultó en menores apoyos a los más pobres. No solo eso, reporta que solo el 34% de los hogares reciben programas sociales por parte del gobierno. Y como sabemos, porque el pueblo lo sufre, el presidente López Obrador eliminó la mayoría de los programas: el Prospera, el Seguro Popular, las estancias infantiles, el programa de empleo temporal, las escuelas de tiempo completo, etcétera, etcétera. Otra de sus promesas: desterrar la corrupción. Para López Obrador, la corrupción y la impunidad son los principales problemas del país. Él dijo: erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal de este nuevo gobierno. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad, aseguró en su discurso de victoria aquella noche del domingo en el Zócalo capitalino. Pero resulta que no solamente no se ha erradicado la corrupción, hoy estamos inmersos en iguales o mayores escándalos de corrupción e impunidad. Algunos ejemplos. La Auditoría Superior de la Federación detectó depósitos duplicados a muertos y pagos por marcha en los programas sociales de AMLO. El desfalco suma más de 220 millones de pesos. Asimismo, una nota del País del 22 de febrero del presente año nos informa que Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, se ha constituido como el hoyo negro de las finanzas de la Cuarta Transformación, lo que lo señala como el mayor desfalco registrado hasta ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el acumulado nos dice, desde su creación en 2019, tiene un total de 15.151 millones de pesos sin justificar. Dicha dependencia, como sabemos, está bajo control de la Secretaría de Agricultura. Y para el campo no hay recursos, ni para los pequeños productores, ni para sostener los precios de garantía de diversos granos que se producen en nuestro país, etc. Asimismo, también la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 830 millones de pesos durante la gestión al frente de la SEP de la actual gobernadora electa de Morena en el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. También hemos visto a través de videos en redes sociales o en la misma televisión que Pío López Obrador, hermano del presidente, lo hemos visto recibiendo paquetes de billetes, igual que su hermano Ramiro López Obrador, y con importantes contratos a su prima Felipa Obrador y hasta su cuñada, Concepción Falcón, desfalcando las arcas de su natal Macuspana, Tabasco.
En estos casos no se sabe que exista siquiera alguna carpeta de investigación. Todo queda en familia. Además, mantiene dentro de su gabinete a gente muy representativa de la corrupción en los gobiernos anteriores, como Manuel Bartlett, entre otros muchos más. Hoy, como antes, se premia a los represores y corruptos con embajadas en el extranjero. Ahora, para demostrar nuevamente que el eslogan que usó para su campaña fue frase hueca para atalantar a incautos, tenemos el caso de sus hijos, de la famosa Casa Gris, la mansión de su hijo en Houston y sus estrechas relaciones con los propietarios de empresas que tienen contratos multimillonarios con Pemex, etcétera, etcétera. Ese mismo presidente que, queriendo desprestigiar lo único noble y bueno que tiene el pueblo de México, su organización, un movimiento grandioso como lo es el movimiento antorchista, grita al ladrón, siendo que lo tiene en casa. Cuando deje la presidencia, los niveles de corrupción serán similares a los que había cuando asumió el cargo y su promesa de combatirla quedará como una más que no cumplió. El combate a la inseguridad, otra promesa de AMLO, dijo que cambiaría la estrategia de combate a la inseguridad y la violencia, uno de los problemas más visibles del país, con graves y dolorosas consecuencias para miles de familias mexicanas. Las cifras de los homicidios dolosos son simplemente espeluznantes, superiores ya a cualquier otro gobierno o en cualquier otro gobierno. Este sexenio que corre es el más sangriento, más de 156,000 muertes dolosas. Y durante 2022 se mantuvo el promedio de 10 mujeres asesinadas al día en la República Mexicana. Este gobierno se encamina a cerrar como otro más que fue rebasado por la problemática de la violencia de género. Igualmente, la cantidad de personas desaparecidas es verdaderamente desastrosa, con 10,064 personas desaparecidas. El periodo que va de mayo de 2022 a mayo de 2023 marca el récord más alto en las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En el gobierno de López Obrador, el número de víctimas de desaparición ya supera las registradas en las administraciones de Calderón y Peña Nieto. Una persona desaparece cada hora. Y año con año, la proporción ha ido en aumento. Ciertamente, como decía en la ocasión anterior, y hoy es necesario repetir, las causas, las verdaderas raíces de la violencia están en el descenso del bienestar social, en la imposibilidad de un alto porcentaje de mexicanos de acceder a un trabajo digno y bien remunerado, que les dé la oportunidad de vivir decorosamente y ser parte integrante de toda la sociedad, no segregados. La imposibilidad de la sociedad de brindar un empleo es la imposibilidad de su orden social de reproducir las aspiraciones que el mismo orden inculca como legítimas y, por lo tanto, procrea individuos frustrados que buscan otros caminos no lícitos para poder alcanzar dichas metas. Otra promesa, la reforma energética de AMLO y bajar los precios de la gasolina. Dijo que colocaría el precio de la gasolina en 10 pesos. Todos sabemos los resultados. La gasolina no solo no bajó, ha ido en aumento, y también los productos de primera necesidad. La inflación general anual fue de 7.8% y en diciembre de 2022, según el Coneval, de 9%, la más alta desde el año 2000. Esto obviamente ha traído como consecuencia que hoy sea mucho más difícil para las familias mexicanas no solamente adquirir la canasta básica, sino hasta lo elemental para poder alimentarse. Su promesa en la educación fue otra de las grandes promesas de campaña: educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles de estudio. Y ahora resulta que la educación en México está en crisis.
Ciertamente que la pandemia causó un gran daño a la educación, porque fuimos de los países donde se cerraron las escuelas por más tiempo. Esto generó un importante retraso en la educación de millones de niños y jóvenes. Actualmente existen 1.7 millones de estudiantes de educación básica y media superior, menos que en 2018. Inconcebible, nunca antes se había presentado en la historia reciente de nuestro país, pues la población está en constante crecimiento. Siempre hay más estudiantes y ahora tenemos menos. ¿No era más importante invertir en educación que en las obras faraónicas de la Cuarta T? Por ejemplo, durante la pandemia, garantizar que todos los estudiantes tuvieran acceso a Internet y condiciones materiales y económicas para que continuaran sus estudios. Dice un reconocido columnista que en Singapur ser profesor es de las profesiones mejor pagadas porque entienden que son clave para el progreso nacional y que en México debemos mejorar sus prestaciones y capacitarlos permanentemente. En México se desprecia muchas veces el trabajo del profesor. Otra promesa: regresar al ejército a los cuarteles. Todo lo contrario, aumentó el papel de las Fuerzas Armadas mexicanas. Por muchos años, las actividades de los uniformados en México, del ejército, se limitaron a dar ayuda en caso de desastres naturales, combatir a narcotraficantes y cárteles, etc. Pero con López Obrador han asumido funciones de policía, pero además se han vuelto constructores, administradores de oficinas de aduana en puentes y aeropuertos y también del control del tránsito aéreo, etc. Estas fueron sus grandes promesas, con las cuales conquistó al electorado. Ninguna cumplida hasta hoy. Ahora, permítanme compartirles un extracto de una de las columnas del periodista Carlos Loret de Mola, donde nos dice: una generación de políticos carismáticos ha logrado convencer a los ciudadanos de cambiar la parte del cuerpo desde la que emiten su voto, mudar del cerebro al hígado. Aprobado, dice, ser un éxito. Esa misma mudanza ha planteado con éxito el presidente López Obrador, apoyado por la enorme maquinaria de propaganda del Estado. Él sabe que el debate de los argumentos lo tiene perdido, que el contraste de los datos lo arrincona. Y añade, en una apretada síntesis Loret de Mola, sus promesas e incumplimientos. Prometió acabar con la corrupción y hay hasta en su familia. Prometió acabar con la violencia y la semana pasada ya fue oficial que estamos en el sexenio con más asesinatos de la historia. Dejó al país sin gasolina y sin medicinas, a millones sin servicios de salud, y sus grandes obras, como se le advirtió, están saliendo el doble de caras y no han funcionado. Ha mentido sin cesar y ha quedado abiertamente evidenciado como mentiroso. Incluso se ha probado que la gente que recibe dinero directamente del gobierno por los programas sociales está peor que antes, porque está teniendo que pagar cosas que antes le llegaban gratis o más baratas, como las medicinas, la comida, servicios de salud, etc. Muchísima gente le cree solo porque lo dice él, aunque no sea cierto. Y tapa ojos y oídos ante las evidencias, porque prefieren lo que AMLO les hace sentir. Él los representa y eso no es menor. Así las cosas en este gobierno de Morena y de la Cuarta T. Los resultados son verdaderamente desastrosos y muy grande la decepción. Quiero insistir de nueva cuenta, compañeros, en lo que ya de manera reiterada ha planteado nuestra organización. En primer lugar, que la salida que tenemos los mexicanos sigue siendo, a pesar de que no nos guste a algunos porque significa esfuerzo, lucha y trabajo, la salida es la organización del pueblo y lograr que realmente gobierne alguien nacido de sus entrañas.
no hay muchas opciones. Debemos asumir la responsabilidad como pueblo y como organización política madura, que tiene claro los problemas del país y también la visión y el proyecto de nación para resolverlos. La pobreza no se combate con programas sociales y tarjetitas, aunque estos sean muchos y electoralmente efectivos para el gobierno en turno. Hay que combatirla de raíz, distribuyendo mejor la riqueza que se produce en el país, y para poder hacerlo efectivo necesitamos gobernar, y para ello primero formar el partido del Movimiento Antorchista Nacional. Hagamos caso a nuestro llamado, hagamos caso al llamado que ha hecho en muchas ocasiones nuestro gran líder, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Muchas gracias.